en realidad, ¿no? Las elecciones todavía se están contando los votos, así que bueno, los resultados son muy aproximados, ¿no? Eh, pero comparemos, si bien está bien, el tipo de elección antes era jefe de gobierno y ahora es a legislativa, lo cual jefe de gobierno es como que le da un escalón más de importancia y uno puede presumir que eso da un poco más de interés. Yo creo que no, ¿eh? Creo que la gente va a votar de la misma manera a lo que sea porque lo que las motiva a ir a votar es otra cosa. En el 2019 las elecciones tuvieron 2.588 electores habilitados, votaron 1.977.000, es un 76,38%. Esa fue las elecciones que ganó Larreta. Año 2023, la que gana Jorge Macri, los electores, no sé bien por qué, pero me dan 3.177.000 habilitados y los votantes fueron 2.038.000. O sea, ligeramente superior, pero en porcentaje refleja un 64,17%. Tal vez no nos hemos enterado, haya mucha gente que se haya radicado en la ciudad de Buenos Aires y votó. Y en el 2025, 2 años después, 6 años después de la primera elección que estaba mencionando, en las elecciones estas actuales, hay 3.040.000 empadronados, de los cuales 1.590.000 votaron, es decir, un 52,30%. En 6 años se bajó de un 76 a un 52%. Es un desplome más que importante. Yo podía hoy empezar el análisis diciendo el triunfo de Adorno fortalece internamente a Karina Milei, que fue quien empujó a la estrategia de romper con Macri y expulsar a Marra. Debilita hacia adelante las intenciones de Santiago Caputo de tallar en los armados en las listas de octubre en la ciudad y en la provincia. Esto lo copié, lo extraje de La Política Online, pedazo de un análisis. ¿Realmente este es el análisis que tenemos que hacer? Este es el tipo de análisis que están haciendo básicamente todos los medios que, como siempre, se ocupan de lo coyuntural. En esto son fuertes. Nosotros ni siquiera nos podemos poner a hacer esto, porque la verdad, ninguno de los dos nos preocupamos por seguir esto demasiado. No nos interesan las pequeñeces de la política local, y la verdad no nos interesa lo que haga Adorno, Karina Milei, Rodrigo Marra, Macri, Santiago Caputo y demás personajes, ¿no? Esto es claramente uno de las razones sobre las cuales se está moviendo el sistema. Y eso no es lo que esperan los argentinos. Hoy, lo más obvio de esto, todo esto que mencioné, no tendría ningún sentido. Lo que tendría sentido es analizar por qué la gente no fue a votar. ¿Por qué de 3 millones de personas habilitadas para votar fue nada más que 1,5 millones? Esto significa, además, que quien se va a presentar en los medios como el gran ganador y como un espaldarazo para el gobierno nacional, Manuel Adorni, sacó un 30% de los votos, más o menos unos 477.000 votos. No llegó a 500.000 de votos. Hablamos de un país de 47 millones de personas que nos van a vender las tapas de los medios la decisión de 500.000 de personas que lo votaron, poco menos. Leandro Santoro, el candidato de la oposición, es ahora Buenos Aires. Ya con el nombre que le pusieron ya se da cuenta del despropósito. Es ahora Buenos Aires. Más vacío de contenido no se puede. 27,46%. Esto era el momento que yo saqué los datos. Todavía están evolucionando, así que puede haber una pequeña variación, ¿no? Y aproximadamente eso significa 436.000 votos. O sea, el que ganó 477, el que salió segundo 436.000, y después la candidata de Mauricio Macri, Silvia Los Penato, sacó un 15,88, es decir, 252.000 votos. Y Larreta, el ex jefe de gobierno, ¿se acuerdan que el gato silvestre es opositor? Es difícil explicarlo esto, sobre todo para los extranjeros, porque el gato silvestre está en un canal opositor que se llama C5N,
que se supone que se opone al macrismo, pero en la ciudad de Buenos Aires, vaya a saber por qué extraña razón, no quiero pensar que haya alguna pauta publicitaria de la ciudad de Buenos Aires, que haya habido, que otorgaba a Larreta, siempre era considerado como un gran gestor. Cuando lo criticaban a Larreta, el Gato Silvestre decía, no, pero gestiona bien, es un gran gestor Larreta. Bueno, puede ser. Bueno, él anda por el 8% de los votos, lo cual era, si no me equivoco, unos 120.000 votos aproximadamente. El gran gestor, el que inundaba todo y el que iba a ser presidente. Acuérdense cuando se produce toda esta anomalía que termina con la llegada de Milei a la presidencia, un número opuesto prácticamente era Larreta. ¿Hasta qué? Hasta que perdió las elecciones con Bullrich, ajustadas, ¿no? Y todos suponían que si Larreta ganaba las elecciones, era el que iba a ser el próximo presidente, que era un tipo serio, que no sé cuántas cosas más, un gran gestor, un gran... o sea, no un tipo carismático, un tipo que actuaba, que hacía cosas. Bueno, el gran gestor sacó un 8% de los votos en la ciudad donde él se supone que había hecho la gran gestión. Eso demuestra, en realidad, que la gente simplemente ya no vota más ni a la izquierda ni a la derecha. Es muy simple el razonamiento, no lo hagamos más complejo, no hace falta que tengamos grandes analistas, no hace falta nada. La gente vota en contra del kirchnerismo, punto. En la ciudad de Buenos Aires la gente es quién es más antikirchnerista y a ese lo voto. Salvo entre un 25 y un 30%, varía por elecciones, que vota siempre al kirchnerismo. Pero el otro 70% no lo puede ver al kirchnerismo. Y ahí se terminó toda la discusión. No importa qué hagan de gestión, no importa qué tipo de orientación política tengan, no importa lo que digan, no importa la apariencia, no importa si roban o no roban, no importa nada. Solo importa que no sean kirchneristas. Esto haría de alguna manera también reflexión en aquellos que dicen, no, nosotros tenemos que apoyar a Cristina porque Cristina garantiza el 30% de los votos. La verdad, primero Cristina ya no garantiza el 30% de los votos, eso creo que es ya bastante evidente, y además, aún si lo garantizaría también el 70% en contra. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque si es llegar al poder, por ahí evidentemente no es. ¿Y por qué la gente votó ahora al candidato de Milei y no al PRO, que venía ganando todas las elecciones desde el 2007? ¿Por qué? Porque es fácil, porque Milei es más anti-K. Apareció un tipo más anti-K que el PRO con una característica, con modales más incorrectos políticamente, que lo decía más claramente, que no se preocupaba tanto de los matices de la política, de ciertos respetos y guardar de determinadas formas. Como este tipo es un ordinario, Milei es prácticamente un salvaje políticamente hablando, y bueno, era más adecuado. Y como es el presidente, tenía posibilidades, correcto, lo tengo en la cara. Si vos le dabas posibilidades a alguien más anti-K, sacaba más votos. Y así es simple. No hay mucho más, no lo piensen más. Adorni debe ser uno de los tipos más impresentables que hay en la Argentina. Y ahí lo tenés. Y te gana la elección. ¿Por qué gana la elección? Por ese tema. Porque es más anti-K que los demás. Y lo apoya a Milei, que es más anti-K que Macri. Porque a Macri se le sospecha ese video que generaron con inteligencia artificial. ¿Qué decía? El video con inteligencia artificial era bastante claro en algunos aspectos. Nosotros bajamos nuestro candidato para que no gane el kirchnerismo en Capital. Y ese es el mensaje que textualmente hay gente que lo está diciendo. Tengo conocidos que votaban a Adorni. ¿Por qué? Porque no querían que gane el kirchnerismo y era el que estaba en mejores condiciones de hacerle fuerza al kirchnerismo. Ahí, se acabó, listo, ya no hay mucho más. Y el otro tema es que la verdad, tal vez podemos replantear esto mismo que acabo de decir, porque
En la ciudad de Buenos Aires, y yo diría buena parte del país, pero ahora estamos hablando puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, eh, ni siquiera se vota en contra ya. Empieza a ser la solución no ir a votar, que es algo más que votar en contra, está fuera del sistema. Hubo votos en blanco, que no se mencionaron mucho, la última vez que miré estaban en cerca de 30.000, lo que es un poquitito menos del 2%, 2%, pongámosle los votos. Es un voto relativamente alto, pero no conmueve el sistema. La verdad, lo único que conmueve el sistema es que la gente no vote. Y eso se notaba cuando uno miraba, por ejemplo, TN, canal antiguamente macrista, hoy no sé cómo calificarlo, pero bueno, que se supone que es del grupo Clarín, y ¿qué era lo que les interesaba? Que la gente vaya a votar. Cada vez que podían, los periodistas mandaban el mensaje, que lo importante era votar, no importa con quién votes, anda y votar. Ese era el tema. Tenés que ir y votar. ¿Y eso por qué pasa? Porque el sistema necesita que la gente lo convalide. El gran problema es que no vayan a votar. Y eso hablábamos de los que ganaron, del oficialismo. Ahora, si la cosa tiene que ver con la oposición, pongámosle que es oposición, porque en la ciudad de Buenos Aires cualquiera que conoce el tema saben que oposición es otra cosa. En la ciudad de Buenos Aires, básicamente todos los negocios inmobiliarios, que es lo que ha caracterizado la gestión del PRO, se han hecho con el acuerdo de los sectores kirchneristas. Entonces, de oposición poco y nada en la ciudad de Buenos Aires, y no demasiado a nivel nacional, ¿no? Porque podemos recordar que le aprobaron la deuda externa que tomó Macri, ¿no? Pequeño detalle. ¿Cómo evolucionó ese tema? Daniel Filmus en el año 2011 fue el candidato por este sector. Años dorados del kirchnerismo. 496, voy a dar los porcentajes, 27% de los votos, Filmus, 27,23, con 73% de participación ciudadana. En 2015, Mariano Recalde tiene el 21,91% de los votos, bajó un poquito, que fue la elección que gana Mauricio Macri a nivel nacional, eso probablemente influyó, sacó el 73%. En el 2019, Matías Lamens, entre paréntesis, esa coreografía que ponía, esos cantos que ponía Ivoni dirigiéndose a la madre de los dirigentes y diciéndole que no los quiere nadie, que se den cuenta y que se vayan todos, era precisamente para Matías Lamens. Eso está extraído de un video de hinchas de San Lorenzo que hace rato que estamos intentando que se vayan todos también, ¿no? En este caso, Matías Lamens, que fue presidente de San Lorenzo de Almagro, y aparentemente hay algunos números que no están muy claros, por lo menos así los que entienden del tema dicen, ¿no? La cosa es que el club está quebrado, está destruido, y bueno, fue parte de la gestión de Matías Lamens en los últimos años. Ese mismo fue candidato, hizo una muy buena elección para los parámetros del kirchnerismo, llegó un 35%. 2019, veníamos, guarda, porque todo tiene una explicación, después de 4 años de macrismo, y el macrismo los últimos 2 años se había desplomado. Fue la elección que ganó Alberto Fernández. Entonces podemos ver que de un 27% medio que tiene el kirchnerismo, saca algún puntito más cuando la gente se cansa mucho de la oposición, que es el macrismo, o era el macrismo, y algunos puntitos más, y algunos puntitos menos cuando la gente considera que el gobierno nacional es kirchnerista, entonces le vota en contra. No porque la gente quiere un balance de poder, sino simplemente porque no los quiere a los kirchneristas, como estábamos diciendo antes. Se reduce a todo eso. Y Leandro Santoro, que ahora va a ser la nueva mega estrella y el gran candidato para algunos, otros un poquito más lúcidos ya están diciendo, ¿y ahora quién? Me causó mucha gracia, estaba escuchando en el Destape, y la idea brillante que tenían algunos era, como ya se les quemaron todos los candidatos y no sabían a quién ponerlo a Grabois.
muchacho, todo bien, Grabois puede ser una gran persona y todo, pero si lo piensan poner en Capital, no va a funcionar, ya se los voy anticipando. El electorado de Capital no le tiene simpatía a Grabois. ¿Y cuánto sacó Santoro? 27,46%, pero con una salvedad. Los números anteriores, el más parecido fue el de Filmus, que había sacado también el 27%, lo hizo con un 73% de participación, mientras que Santoro lo hace con un 52%, lo cual quiere decir que la cantidad de votos que sacó Filmus fue bastante mayor que los que se estiman para Santoro en unos 400 y pico de miles de votos. La otra curiosidad es que Santoro no es kirchnerista, no es kirchnerista, no es peronista. Santoro es radical, de la Unión Cívica Radical. Yo le aclaro, tomen con pinzas estos nombres, porque si alguno de ustedes vive en algún país de habla hispana que no conoce mucho la realidad argentina y le dicen que es radical, van a pensar que es un hombre de ideas radicales. Y acá significa que pertenece a la Unión Cívica Radical, que es un partido asociado con el macrismo desde hace muchos años y que la verdad no terminamos de entender bien por qué no se cambian el nombre, que de Unión Radical poco les ha quedado. Y siendo radical, lo ponen por asociación con el kirchnerismo, porque es un sector del radicalismo asociado al kirchnerismo, pero que en definitiva volvemos al mismo tema de siempre. No sacó ni más ni menos votos que el resto. Todo esto que estoy diciendo es para demostrar básicamente eso. No importa lo que pongan como candidato, van a andar puntito más, puntito menos en el mismo valor. Porque la gente no los quiere a los kirchneristas, punto. Y vota a los macristas porque no quiere a los kirchneristas. Pero cuando apareció algo distinto a los macristas, votó algo distinto a los macristas, que son los de Milei. Y ahí se acabó todo el misterio. Y lo de Milei va a durar hasta que aparezca alguien con alguna otra visión que sea profundamente antikirchnerista, pero que de alguna manera se transforme en una ecuación de poder. Ahí hay muchos candidatos, por ejemplo, yo mencionaba a Biondini, que no han sacado muchos votos. ¿Eso quiere decir que la gente no los quiere? No, eso quiere decir que la gente no los conoce y sobre todo no los considera alternativa de poder. O sea, no van a votar nunca a un candidato, por más serio y bueno que parezca, si no lo consideran con posibilidad de hacerle frente al kirchnerismo. Y ese es el problema que tienen algunos candidatos para despegar. O sea, el kirchnerismo se ha transformado en una especie de catejón, pero es un catejón negativo ¿no? Porque lo que está impidiendo, lo que está frenando, es la llegada al poder de otros sectores que no sean los que terminan gobernando la Argentina históricamente. Porque no hay espacio. Ellos obturan la oposición y cualquiera que quiera ser opositor a las ideas de Milei, porque en definitiva recuerden que Larreta, Marra, Adorni y los Penatos representan más o menos una misma forma de pensar. No hay diferencias, se están peleando, pero por cuestiones internas, por espacios de poder, no porque piensen distinto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión más complicada a resolver, ¿no? Y esta elección, de alguna manera, también ha demostrado que son elecciones que solo le interesó a la clase política y al periodismo. A la clase política por razones obvias, porque se está disputando su cuota de poder, es quién entra y quién no entra en el aparato de Estado, en qué condiciones va a entrar, cuántos diputados básicamente va a tener en la administración de la ciudad de Buenos Aires y cuántos no. Entonces eso significa puestos de asesor, significa una serie de cosas que hace que se peleen. Y aparte, proyección después hacia la próxima elección de autoridades nacionales que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que también es otra cuota de poder a repartir, y el que hace mejor elección hoy queda un poquito mejor parado.
Y por otro lado el periodismo, porque el periodismo necesita crear interés de algo. Es todo periodismo especializado en la política. Bárbaro. Y a la gente le interesa, no, por eso tenemos que alentarlo. Hay casi podríamos decir, una saturación de periodistas dedicados a la política interna. Es enorme, fíjense, de todas las tendencias políticas habidas y por haber, que necesitan generar esto. Aunque no haya noticia, aunque no haya diferencias políticas, aunque no haya nada con lo cual confrontar, se necesita hacer la noticia. Entonces se habla. Entonces básicamente esta elección es para la gente que hace política y para la gente que gira alrededor de los que hacen política. Y para el resto de la población no le interesa. El resto de la población es un convidado de piedra, solo invitado a convalidar lo que está pasando. Si bien fue el 52% y fue la peor elección, hubo algunas pequeñas situaciones para tener en cuenta. Yo mencionaba lo de TN insistiendo en la necesidad de que la gente vaya a votar, ¿no? Y La Nación publicó en una nota una referencia sobre lo que pasaba con la gente que no va a votar. En la Argentina, la gente que no va a votar tiene una multa que creo, si no me equivoco, es de 2.000 pesos argentinos hoy, actualizada, que significa $1.50, un poquito más. Es una multa que la gente no tiene en cuenta y no le interesa. Entonces, ¿qué hizo el diario La Nación? Otro de los grandes diarios del sistema. Publicó una nota que dice, en una parte, un pequeño extracto, la legislación va más allá, hablando de la multa, ya que considera que el infractor está incluido, va a ser incluido en el registro de infractores del deber de votar establecido en el artículo 18, porque en la Argentina es obligatorio, entonces el infractor, es el que no fue a votar, va a ser incluido en un registro de infractores. Por lo tanto, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. ¿Qué garantizan con eso? Que todo empleado público tenga que ir a votar. El sistema se retroalimenta. Vos entrás, si vos entrás, me votás. Si no me votás a mí, no importa, votarle al lado, pero votás, que es lo importante. Y si esto, claro, mucha gente diría, bueno, yo no trabajo para el Estado, no me interesa, no voy a votar igual. Y además se prevé la prohibición de realizar trámites municipales, provinciales o nacionales por un año. No entiendo bien a qué se refiere esto. O sea, yo perdí un documento y no lo puedo ir a gestionar durante un año porque estoy suspendido, porque no puedo hacer ningún trámite, no puedo hacer habilitaciones. Fíjense la dureza y también lo intangible que es un poquito esta idea, ¿no? Porque no sabemos exactamente qué es. Es la prohibición de realizar todo tipo de trámites, muy genérica. Y esto es una forma de asustar. Y yo nunca en mi vida vi que esto lo publiquen en las elecciones. Normalmente en las elecciones, en el mejor de los casos, te decían, bueno, que aquellos que no vayan a votar tienen que afrontar una multa y punto. Pero esta historia de que te van a prohibir hacer trámites municipales y nacionales a lo largo del año, la verdad nunca la había escuchado. Y con eso, la gente no fue a votar. La gente no le interesó, no le importó. Y es muy probable que ni siquiera se haya informado, porque diarios como La Nación, que tienen mucho poder, o Clarín, finalmente no los ve nadie. ¿Quién los lee? ¿Quién lee las editoriales de La Nación fuera de la clase política? Nadie. La gente común y silvestre, nadie. Entonces es muy probable que este tipo de acciones para asustar a la población no asustar a nadie, porque simplemente la gente ni se entera de lo que está pasando. Si lo van a aplicar o no, si van a suspender ahora la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires para hacer trámite porque no fue a votar, no sé si piensan llegar a tanto. Pero el problema, y acá vamos a acelerar un toquecito, es que estamos en un sistema
tan corrupto, tan desagradable, tan alejado de la gente común, que ya nadie se interesa en el sistema. Quedó atrás lo que es el interés que había antes en una rebelión, en que la gente se rebelara contra algo que estaba haciendo un gobierno. Simplemente quebraron el interés de la sociedad acepta ahora ajustes, Milei gana diciendo que hace el mayor ajuste de la historia, pero el sistema en realidad empieza a derrumbarse por otro lado. El sistema empieza a derrumbarse porque básicamente ya la gente no se interesa. Porque la idea de crear una falsa dicotomía entre izquierda o derecha o de kirchnerismo antikirchnerismo no atrae más. O sea, ¿quién fue a votar? Sería bueno después tenerlo por edades, pero lo que uno nota es que básicamente la mitad de la gente ya dice, con multa y con todo, no voy, me tomo el día libre, ni me interesa, no me importa, no sé qué se vota, no quiero saber nada porque son todos iguales. Con presión, como están haciendo, la gente que opina de esta manera, hoy creció casi un 25% en un periodo de menos de una década, lo cual demuestra que estamos coqueteando con el abismo político, ¿no? Me estoy refiriendo. Se tiró tanto de la cuerda con estas cosas que la sociedad finalmente se hartó. Pero no se hartó como esperaban, no se hartó con una revolución. No salió la gente a la calle, no hizo un cordobazo, no hizo un viborazo, no hizo ninguna acción revolucionaria. La gente se quedó en su casa. La gente se desinteresó. Por eso la política ahora empieza a preocuparse porque necesita la presencia del ciudadano en estos hechos, por lo menos una vez cada tanto, para convalidar con su voto el sistema, para que cuando vos objetes el sistema te diga, es un problema tuyo, porque el 90% de la gente votó y el 50% de la población me votó a mí. Porque en definitiva, cuando empezamos a ver el que gana las elecciones, como estábamos dicho, sobre 3 millones de votos, saca 500.000 votos. Sobre 3 millones saca la sexta parte. Un sexto de los votos el que gana. Porque cada vez se achica más el pastel. La política finalmente, como sorda y muda, no da respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el alejamiento. El hartazgo social hacia la clase política es un fenómeno que se intensifica y puede desencadenar un ciclo que es a todas luces preocupante. Primero porque conduce al desinterés social y a la apatía ciudadana. Y posteriormente va a abrir la puerta al surgimiento de liderazgos populistas en el sentido de demagógicos, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el término populistas, pero lo uso para que se entienda en este caso, que prometen soluciones rápidas y radicales. La desafección con la política entonces se manifiesta como una distancia emocional y cognitiva de la sociedad respecto de la política internacional. Fíjense qué es lo que ha pasado. Empiecen a trazar este paralelo, porque este descontento que ahora se muestra con más claridad, ya hace años, si ustedes ven las charlas que hemos hecho después de cada una de las elecciones, en general girábamos por la apatía, el voto en blanco, el desinterés. Ahora se vio más claro todavía. Ahora ya es inocultable y ya ahora muchos medios tuvieron que empezar a hablar del tema, porque es demasiado. Hasta hace unos años, hasta la última elección, no se trataba de, bueno, y hablemos de otra cosa, no demos malas señales, ¿no? Este es un fenómeno que se alimenta además por factores como corrupción, falta de respuestas a los problemas sociales existentes y sobre todo, la percepción de que los políticos priorizan sus intereses personales sobre el bien común. Casi al nivel de una burla. Por eso yo decía que esa campaña que alguien ideó para Kim, el coreano que estaba con Milei, haciendo piquitos con la boca y
y con un tono que pretendía ser descontracturado, y realmente lo que quedaba era como infantil y estúpido, es irritante para la población. El ciudadano común mira eso y dice, qué bueno, lo voy a votar porque mirá qué divertido que es. El ciudadano común, el tipo común de la calle, dice, me están tomando por estúpido. Con todos los problemas que hay, empiezan a hacer este tipo de cosas, pero son unos imbéciles. Este es el tipo de gobiernos que después terminamos teniendo. ¿Y qué hace? No va a votar. Eso es lo que hace. Hay un desencanto. Algunos jóvenes que algo rescató Milei, pero los jóvenes están absolutamente desencantados y la gente de mediana edad también está desencantada. Quizás los mayores todavía, como una especie de ritual cívico, van y votan, pero no mucho más que eso, ¿no? Básicamente el resto se retira del proyecto político, del proceso, disminuyen su participación entonces en las elecciones y todo tipo de compromiso cívico. Este desinterés se va generalizando, y cuando se generaliza el desinterés, ¿qué es lo que pasa? Queda el terreno fértil para que aparezcan figuras políticas que aprovechan ese desencanto, que en general tienen problemas complejos a resolver, pero que ofrecen soluciones muy básicas, como por ejemplo, la culpa la tiene el Estado, vamos a privatizar todo, no vamos a aliar con Estados Unidos e Israel, y demás cosas, ¿no? Y que se presentan siempre como outsiders, porque claro, como la gente está cansada con la casta, yo quiero estar en contra de la casta. El que está fuera de la casta es el votable. Y le habla a la gente de lo que quiere escuchar la gente, que es precisamente dirigentes no los quiere nadie. Entonces, por más que sus propuestas no tengan el más mínimo fundamento técnico y pongan en riesgo la independencia, la soberanía, la estabilidad, el estándar de vida y demás, a la gente no le importa. Y esto, montado en una sociedad que no tiene canales de transparencia, que no tiene canales de participación ciudadana que realmente sean convocantes y efectivos, porque hay una enorme simulación de que el ciudadano es convocado y que participa en la democracia. Es una absoluta falsedad. La mayoría, el 99% de los ciudadanos, o el 90% de los ciudadanos, nunca participó en ningún acto que tenga que ver con alguna resolución de nada que tenga que ver con una dirección política. Ni en una asamblea, ni en una asamblea por tarifa, ni en las discusiones, ni en un debate en el Congreso, en ningún lado. La gran mayoría de la población nunca participó, nunca fue convocada, nunca se le despertó el interés. Es más, se hizo lo posible para que esa gente no aparezca, porque si hay una marcha se la va a reprimir, si hay una asamblea se van a ningunear los resultados, se los van a ignorar. Todo lo que sea desalentador para la participación ciudadana se hizo. ¿Por qué? Porque el sistema es, vas, me votás y yo hago lo que quiero, después no te quiero a vos en el medio estorbando y condicionando lo que yo haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se acostumbró y ahora llegó al punto de, bueno, pues tampoco te voy a votar, si al final yo no participo en nada. Si al final la cosa pública, la res pública, la república, es asunto de los políticos, no es asunto del ciudadano común. Y después, claro, cuando uno dice estas cosas, te dicen que es un discurso antipolítico el que estás usando. No es un discurso antipolítico. Es un discurso anti ustedes. Que eso es lo que Milei, con mucha viveza, supo captar. Le puso un nombre, le puso un sello, dijo es la casta. Y yo estoy en contra de la casta. Después en los papeles hizo exactamente lo contrario de lo que dijo. Pero la realidad es que la idea que vendió, estar en contra de la casta, todavía lo sostiene en el poder. Todavía lo sostiene inclusive con una elección que ahora después está de Adorni, y si tiene más o menos un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, olvídense, vamos a estar preocupados de que no sea reelecto. Y por cómo viene la cosa y las ofertas de la oposición, cualquier cosa puede pasar. Entonces, básicamente, el problema es que a medida que se produce la desafección y el aventurerismo político, esto se empieza a transformar en un círculo
en un círculo vicioso que se va retroalimentando y que de alguna manera va produciendo una erosión constante del sistema político que genera respuestas cada vez más inconsistentes. Entonces, una cosa alimenta a la otra y cada vez el círculo es peor, cada vez es más descendente. Es exactamente lo que definiríamos como un círculo vicioso. ¿Qué hay que hacer? Las cosas que prometía Milei: limpiar la casta, reestructurar el sistema de partido, eliminar privilegios y demás. ¿Qué es lo que van a hacer? Nada, porque Milei no lo hizo. Milei es al revés, reafirmó la casta, negoció con la casta. Y sobre todo hizo un plan de gobierno a favor de otra casta que se habla poco, pero que es mucho más poderosa, que es la casta financiera, el poder financiero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y no mucho, la verdad no mucho, sin cambiar las estructuras políticas, sin cambiar los actores políticos, pero una cuestión de raíz, sin sacar todo tipo que sea medianamente conocido, tiene que salir de la esfera pública. Vuelvo a pedirles, repasen la lista de candidatos de la ciudad de Buenos Aires y díganme, como dicen los estadounidenses, una frase que me parece muy piola, ¿a quién le comprarían ustedes de ellos un auto usado? Pero si son todos poco confiables o nada confiables, porque o no los conocemos o los que conocemos es preferible no conocerlos. Porque si conocemos estaríamos peor todavía de lo que estamos diciendo. Nosotros estamos hablando de la superficie. Si conocemos los chanchullos en serio que hay, le diría que estaríamos peor todavía de lo que estamos. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda cambiar esto, cambiarlo de fondo, limpiar la política por dentro. No se va a vaciar sola. Y si no conseguimos hacer eso, vamos a tener un estertor profundo, vamos a tener un caos en la ciudad. Las instituciones deben servir al pueblo, si no van a seguir en esta política de inmolación. La historia está rodando, el tiempo de alguna manera apremia, y si esto no se resuelve, vamos a ir dando pasos a escenarios cada vez más catastróficos, porque si yo describía lo que está sucediendo hoy en la Argentina hace 40 años atrás, no me lo hubiesen creído. Hace 20 años atrás, no sé si lo hubiesen creído. Hace 10 años atrás ya te lo veían como, bueno, tal vez, qué sé yo, pasan tantas cosas en la Argentina. Ahora estamos viviendo en una situación, por eso que antes era increíble, pero que la fuimos normalizando. Guarda, porque no se llega a hacer una libanización de un país de un día para el otro. Hay señales, hay actores extranjeros, hay actores internos, hay falta de credibilidad en la política, en las instituciones, en los actores. Hay una serie de cosas que hacen que la situación madure. Y si pensamos que estamos en el peor de los mundos, bueno, puede haber muchos mundos peores que el que estamos viviendo y mucho más gravemente peores. Porque lo que nosotros vemos en otros países, con las fracturas, con la canibalización de las sociedades, con la destrucción hasta de las infraestructuras de esos países en función de guerras civiles, guerras moleculares y demás, es lo que estamos empezando a vivir nosotros y que podemos vivir con mucha más intensidad, incluyendo fragmentación territorial y demás. Mientras tanto, nuestros políticos juegan con el sistema, juegan con una absoluta impunidad, dado que hoy es lo que dije al principio, el análisis: si ganó Karina, si no ganó Karina, si ganó Santiago Caputo, si ahora viene Santoro, si en lugar de Santoro tiene que venir Grabois. Muchachos, no da más el sistema, no da más. Esto explota, en algún momento va a terminar explotando y las señales se siguen multiplicando mientras ustedes miran para otro lado, creyendo que realmente la sociedad va a ser acompañante eterna, un acompañante pasivo eterno. Y no va a ser así. En algún momento esto va a abrir
puertas a algo mucho peor. Y si creen que es decir, que se vaya Milei o que hay que hacer un frente antifascista contra Milei, bueno, pongan los pies en la tierra, pongan los pies en la tierra.